Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, Ven Espíritu Divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz del llanto. Espíritu, ven, luz Santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y Espíritu, ven Espíritu, ven, toma todo lo que es espíritu, funde el témpano en a los fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas, a su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida y queremos iniciar esta mañana y esta tarde para el hemisferio norte
con una oración que nos une a todos como familia para que nuestra Madre nos acompañe en esta mañana. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo. Nos bendiga la Virgen María. Como decía, buenos días al hemisferio sur, buenas tardes al hemisferio norte. Los saludamos con mucha alegría en representación del Secretariado Padre José Quentenich de Chile y el Instituto Secular Hermanas de María. Somos Patricio Kobayashi y Sugi Sakamoto. Este libro que vamos a presentar es un proyecto largamente anhelado y como siempre ha sido puesto a nuestra disposición por la providencia divina. Y es una voz del tiempo y del alma que nos llega como respuesta de Dios a los acontecimientos actuales, a través de 9 pláticas dadas por el Padre José Quentenich en su última jornada de Navidad de 1967. Y como dice el Padre Andrés Brad, cito, comillas, en la audiencia podía percibirse un gran alivio. Como el mismo fundador sospechaba, ese estado de ánimo se debía a que esta podría ser la última jornada que él diera. Tendría que preparar a su gran familia para un futuro sin su presencia. Con la seguridad, bueno, cierra comillas, y con la seguridad de que estos tiempos de Dios son perfectos, hoy queremos compartir este gran regalo con toda la familia de habla hispana. Las pláticas han sido traducidas y reunidas en un libro que hemos llamado La Corriente del Padre. Queremos iniciar agradeciendo especialmente a la hermana Asunción, quien fuera gestora e impulsora de esta publicación. También a todas las personas que nos ayudaron económicamente para la traducción e impresión, luego para diagramar, formatear, para corregir la gramática, sintaxis, para idear la tapa, el flyer y tantas otras personas que incógnitamente nos han ayudado. Al traductor, el señor Robert Burnett, y a las personas que revisaron esta traducción, que fue un gran trabajo, están el padre Gonzalo Castro y la hermana Jimena. Muchísimas gracias. Nos acompañan hoy, esta mañana, para esta presentación, el padre Eduardo Aguirre, sacerdote del Instituto Secular de los Padres de Schoenstatt, actualmente postulador de la causa del padre José Quentenich. La hermana Asunción del Instituto Secular de Schoenstatt, Hermanas de María, superiora de las hermanas en Roma y encargada del movimiento en Italia actualmente. Jorge Herrera, ingeniero, casado, padre de familia, quien junto a su señora pertenecen a la Federación de Familias de Chile y Bolivia. Bienvenidos. Bueno, el contenido va dirigido principalmente a nuestros dirigentes. Es un libro de estudio que estamos seguros nos ayudará a transitar por este tiempo, como iglesia y como movimiento. En el mismo ambiente familiar que reinara en la jornada de Navidad de 1967, queremos iniciar esta presentación saludando a la hermana Asunción. Hermana. Muy buenas tardes, buenos días a todos, porque hay que ponerse en las manos de los que están en el norte y los que están en el sur, ¿no es cierto? Nosotros estamos un poco más adelantados en la época, en las horas. Yo quiero decirles que estoy muy contenta de poder saludarlos, todos hermanos y hermanas en la Alianza y de diferentes países, lo que es un gran regalo. Y es de verdad porque fue un camino muy largo que se prolongó más aún por lo que estamos viviendo de la pandemia y es fruto de un deseo muy profundo que al fin se ha hecho realidad. Y eso es un gran regalo. He podido ser motor de una iniciativa y quisiera compartir con vosotros, con ustedes, qué es lo que me movió a seguir y que tantos otros también me ayudaran a hacer realidad este libro.
porque son años de trabajo que hay detrás de esta publicación que al fin vio la luz. Y ¿qué es lo que nos movió a ser tan perseverantes en esto, a pesar de las dificultades? Y ahora ya lo último, se atrasó todo, pandemia, yo trasladada de Chile a Roma sin saber qué iba a pasar con este proyecto. Y bueno, ustedes comprenderán que después de todas estas vicisitudes es impresionante estar en este momento acá. ¿De dónde nace todo esto? Yo he estado 3 veces, he tenido el regalo de ir a Milwaukee con matrimonio, y cuando regresé, ya la primera vez y las demás veces, me interesó mucho leer qué fue lo que dijo el padre Kentenich después de que volvió del exilio. Me interesaba saber qué es lo que había, porque cómo este hombre vivió todo eso que vivió, siempre con alegría, siempre entregándose a los demás. Para mí era un enigma muy fuerte. Y me encontré con un libro muy viejo, realmente, que eran con páginas así amarillas, y que era esta última jornada que dio nuestro padre, que después fue la última que dio a dirigentes antes de ir al cielo, ¿no? Y me la tragué, realmente la leí, me quedé profundamente impresionada. ¿Y qué es lo que me impresionó tanto? Es captar a un hombre que tenía una relación tan profunda con la vida, con la humanidad completa, con la iglesia, con el mundo, con la historia. Te metía dentro de algo mucho más grande, que somos nosotros todos responsables de su devenir, del rumbo que toman las cosas, y todo eso dentro de Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Para mí fue una respuesta de por qué siempre se la jugó tan radicalmente y pasó por sobre tantas cosas. ¿Y qué era eso? El reino de Dios Padre que trajo Jesucristo. Y en ello la importancia de la colaboración que tenía María, que hizo posible que Cristo estuviera con nosotros, y también de todos nosotros. Captar profundamente que Dios es nuestro Padre amado, que es todo, es Padre, es Madre, es hermano, es todo, se ocupa de cada uno de nosotros como su hijo más querido. Pienso que todos somos más o menos conscientes de que estamos viviendo un momento histórico muy importante, ¿no? Fuerte, trascendente, y sabemos que este hombre de Dios siempre lo ha dicho, ¿no? Pero deja tan claro en este libro, y que aquel que no tiene una atalaya firme, existencial, no teórico de ideas, sino convicciones profundas desde donde vive la vida, es muy fácil que se lo lleve la corriente, que no resista. Yo en este momento vivo, como les dije, no sé si lo dije, pero vivo en Roma por segunda vez, donde se experimenta también muy fuerte toda la problemática actual de la iglesia, del mundo, en fin, con sus desafíos, dificultades. Hoy día todo se ve en todas partes, pero aquí uno la vive de una manera muy, por lo menos a mí me suena así muy fuerte, te llegan muchas cosas. Ahora lo interesante es cómo el padre Kentenich aborda toda esta situación. Él recuerda cómo en ese libro, y eso fue quizá una de las cosas que más me impresionó, recuerda cómo siempre hemos hecho las cosas. Dice, siempre hemos ido, entre comillas, dice, al campo enemigo, aquellos que piensan distinto a nosotros. Sin miedo, analizamos qué están diciendo, qué es lo que hay en juego, qué está pasando, cuál es su punto de vista, y después, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Qué está en juego? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que pensamos de fondo? ¿Cómo lo podemos decir para que los demás nos entiendan, para poder dialogar con los demás? Y da ejemplos muy concretos de la imagen de la mujer, la imagen del hombre, en fin. Muy interesante cómo lo plantea, pero siempre insistiendo en que tenemos que tener estos principios fuertes, profundos, y no tener miedo, no escondernos frente a los problemas que existen. Pero nos dice también de forma muy fuerte, y ustedes los que vean el libro van a ver que también hay fotos de esa época, que me las conseguí, y se ve un ambiente muy distendido, la gente muy contenta, muy alegre también,
Porque en el fondo de qué se trata es buscar juntos. Y hoy en día estamos aprendiendo a que tenemos que buscar las cosas juntos como familia, y que es un verdadero desafío encontrar juntos caminos para ayudar a que el reino de Dios se haga vida y llegue a muchos el amor que Dios nos tiene, un amor infinito, un amor misericordioso que no se detiene frente a nuestra miseria, todo lo contrario, la usa para poder llegar más profundamente a nosotros. Yo quisiera compartir dos anécdotas. Primero, una que en un momento muy difícil en mi vida, digamos, así también de trabajo, nos tocó vivir algo dramático y estábamos todos muy afectados. Y en un momento dado, sobre todo uno que era muy cercano y que tenía a cargo toda la responsabilidad, yo le digo en un momento dado, lo importante es descubrir cómo Dios pensó las cosas. Él me mira como diciendo, ¿de qué me habla esta mujer? Y repite, ¿cómo Dios pensó las cosas? O sea, para él esto era algo, no sé, como que no tenía por dónde captarlo. Y a mí me impresionó mucho, porque es un hombre muy íntegro, y capté cómo algo que para nosotros es como evidente, el ver siempre las cosas a la luz de la fe en la divina providencia, de una fe práctica que se mete en el juego, que se la juega por las cosas, eso hoy en día es algo muy curioso. Y por eso, si nosotros no captamos esa guía profunda, que Dios en todo momento nos está guiando, que Él tiene un proyecto con cada uno de nosotros, pero también un proyecto de todos nosotros dentro de su infinito amor. Y por eso les puedo comentar, y esto, sobre todo al presentar este libro, es como un testimonio, ¿no? Es decir, que este libro, no sé la cantidad de veces que la leí por acá, por allá, en los distintos idiomas, pero cada vez me fue impactando más, me fue captando mucho más, y descubrir que el Padre tiene tan claro, el Padre Kentenich capta que lo que está en juego hoy día es la fe misma. O sea, no es algo superficial lo que pasa. No es que Él está queriendo ser importante, ser el centro del mundo, sino que ¿cómo se juega por esto? Porque capta la seriedad que tienen las causas segundas, la encarnación, y la sencillez con que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, pone siempre al centro a su Padre, el plan que Dios tiene con la humanidad y con cada uno de nosotros, porque en el Padre de los cielos somos un corazón y un alma. Yo que nunca en la iglesia, y de hecho es algo muy impresionante que me tocó en estos días ver que un teólogo grande, importante, se encontró aquí con una hermana y comentando un poco lo que estamos viviendo, le comentó que nunca dentro en la iglesia ha existido la espiritualidad teniendo a Dios Padre tan en el centro, en toda su pedagogía, en toda la obra. Dijo, esto es un verdadero novum, es algo nuevo dentro de la iglesia que yo creo que nosotros mismos todavía tenemos que caminar mucho hasta que lo captemos. Necesitamos mucha humildad para ir captando la hondura que esto tiene y cómo Dios nos quiere ayudar a que lo captemos y que también nosotros podamos hacer un aporte importante en todos los planos, en el fondo. Si en Schoenstatt hablamos del cor unum in Patre, ser un corazón en el Padre, no es que lo que queremos es, en el fondo, optamos libremente por creerle a Él, por verlo como un regalo que Dios nos hace, así como el regalo que Dios hace en cada familia a través de los papás, a través del papá y la mamá. Eso es un regalo enorme. El que tiene una familia linda, sana, es lo mejor que le puede pasar. Y esto a nivel de iglesia es lo mismo, porque somos imagen de la Trinidad. El Padre siempre decía, es un movimiento, sí, mariano, pero somos finalmente trinitarios y finalmente patrocéntricos. Ahí es donde queremos echar raíces profundas y captar hondamente lo que Jesús nos trae, el reino del Padre, que nos hace familia, nos hace vivir esa realidad de ser profundamente hijos, felices, en paz y hermanos de verdad. Y para terminar, quiero contarles algo que viví hace varios años ya y que fue una experiencia de esto.
Una familia con 4 hijos vivió una cosa muy, muy dura. La segunda hija, el segundo de los hijos, que era una niñita, tuvo un accidente vascular y todo su lado derecho estaba paralizado. La tenían en un coma inducido y el padre médico, también de ahí. Yo fui, gracias a Dios, casi enseguida pude ir al hospital, pude entrar, pude estar con ella, llevarla a la mater, y me encontré con el papá. Después de un tiempo en que conversábamos y rezamos, llegó la neuróloga, que era colega de él, a ver a la niña. Saluda al papá y después de un rato me mira como diciendo, yo andaba con el hábito y me dice, y esta, como diciendo, ¿qué pinta esta acá, no? Entonces le dice a él, ¿es familiar? Y los dos nos miramos, nunca se me va a olvidar, los dos nos miramos y convencidos dijimos espontáneamente, sí, somos familia, tenemos la misma madre y el mismo padre. Y eso fue una cosa que claro, con los años, porque esta historia fue algo muy largo, fue algo muy doloroso, pero que la familia lo llevó de una manera increíble. Y aquí es lo que les quiero decir con esto, que realmente vivimos profundamente ese ser familia, y son lazos que uno tiene, no sé, yo he vivido en tantas partes, lazos tan profundos con tantos de ustedes quizás están escuchándonos y viéndonos, y que son lazos que jamás van a pasar. Y eso es lo que le queremos regalar a la iglesia, a la sociedad. A eso vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y el Padre Kentenich, sin ser muchas veces, tantas veces no ser comprendido, luchó su vida entera con ese norte ante sus ojos y en su corazón, para que la fe sea algo real, para que la iglesia sea de verdad y profundamente nuestra casa, tu hogar, mi hogar, nuestro hogar. Muchas gracias y nada, estoy muy contenta de haber podido, aunque no los vea, pero de poder conectarme con ustedes. Y ahora los quiero dejar con el padre Eduardo Aguirre, que también vive ahora en Roma y tenemos la suerte de encontrarnos muchas veces acá también en el santuario. Y le agradezco mucho el tiempo que se ha dado, como también a los Kobayashi naturalmente y a Jorge que hablarán luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana, por su motivación. Yo creo que ya a todos nos ha dejado más entusiasmados todavía para leer esta jornada, estudiar estos textos del Padre que tienen tanta riqueza para nosotros. Y yo agradezco la oportunidad de colaborar con la presentación de esta jornada, que yo creo que, como ya decía la hermana, tiene mucho interés para los tiempos que vivimos. Y especialmente para nosotros que estamos unidos a Schoenstatt y vivimos la alianza. A través de esta jornada podemos conocer mejor a nuestro Padre Fundador, profundizar en su carisma y dejarnos motivar por su conciencia de misión, orientándonos hacia los tiempos más nuevos. A mí, al releer esta jornada, nuevamente me impresiona la lucidez, la actitud y la fuerza del Padre Kentenich. Como decía la hermana, es un hombre de fe, que con la convicción de haber recibido una misión que comparte con nosotros, con sus seguidores, con su obra, un hombre de fe que mira hacia el futuro, consciente de los grandes desafíos del tiempo actual. Perfectamente podemos aplicar aquí esas conocidas palabras de nuestro Padre y que muchas veces utilizamos, pero que son tan marcantes y que también deben caracterizar un poco nuestra actitud de vida, a nosotros sus discípulos. Él decía siempre, tenemos que vivir con la mano en el pulso del tiempo y con el oído en el corazón de Dios. Y estimulado por la lectura de esta jornada, a mí me surgía parafrasear un poco esta frase, darle vuelta y poder formularla también de esta forma. Unidos en el corazón, unidos de corazón al Padre Dios, en sintonía con su voluntad, mirar con fe los desafíos del tiempo y avanzar con audacia hacia el futuro. Quisiera acentuar entonces, en primer lugar, las cosas que me han llamado la atención en el entorno de esta jornada, la actitud de fe del Padre Kentenich y su conciencia profética. Se puede afirmar que una de las características más marcantes y permanentes en la vida de nuestro Padre es su actitud de fe práctica en la divina providencia. Era una verdadera pasión, es buscar constantemente la voluntad de Dios para comprometerse con todo su ser en la realización de esa voluntad divina.
fuera de que esto sea un esfuerzo consciente en él, podemos constatar que el padre Kentenich poseía también una gran sensibilidad, una intuición para discernir los signos y las voces de Dios en el tiempo, en las personas, en los acontecimientos. Y así poder captar y sintonizar con los planes de Dios. Y como decía, es una verdadera pasión en él, esa radicalidad para comprometerse con lo que Dios espera de él. Este es uno de los rasgos más centrales de su carisma y que nos deja en herencia a sus seguidores. Y quisiéramos hacer fecundo en la iglesia. A nosotros, como en Schoenstatt, muchas veces nos parece más o menos evidente hablar de esta actitud de fe práctica, pero no es algo tan presente quizás en la vida de la iglesia. A veces se parte de un pensamiento más doctrinal y dogmático, o para muchos que tienen fe, no creen, sin embargo, de que Dios está presente en todo acontecimiento, en cada circunstancia de la vida. Muchas veces se siente a Dios como un observador que está lejos y que mira desde detrás de las nubes lo que pasa a nosotros y que nosotros nos tenemos que arreglar aquí como podamos. Bueno, esta actitud de fe práctica es la que nos tiene que marcar, animar, ¿no? Y que, como digo, es uno de los grandes rasgos del carisma de nuestro Padre y que en esta jornada se ve claramente, es lo que va animando toda su reflexión. Y también podemos decir que no es difícil coincidir con el Padre Dios, con el Padre Kentenich, cuando afirma que hoy en día todo está en movimiento y que estamos enfrentando grandes cambios acelerados, profundos, a todo nivel. Esto él lo dice desde el principio. Pero en la medida que vamos leyendo sus jornadas, y una jornada como esta, al final de sus años de vida ya, se va palpando casi con más fuerza que lo que estos grandes cambios que él anuncia realmente se están produciendo y que son profundos. No son solo desarrollos más o menos lineales, en fin, en el plano técnico, científico, etc., sino que son cambios profundos que marcan nuestros sentimientos de vida, nuestra mentalidad, ¿no? En esta jornada, como era distintivo en el padre Kentenich, el padre fundador desafía a su familia a entrar o a enfrentar estos cambios sin miedo, sin reservas, con fe en los planes de Dios y a comprometerse avanzando, abiertos a lo nuevo, hacia nuevas playas. Esa es su actitud. No tiene miedo. Tenemos que enfrentar y valorar, dicen incluso, lo nuevo que viene. Tenemos que aprender a asimilarlo, pero siempre, por otro lado, con una actitud de fe y aplicando nuestros principios, nuestros criterios de discernimiento, ¿no? Su convicción, para insistir en ello, es que Dios está presente, actuando, está conduciendo la historia y que nos llama a colaborar con ese Señor de la historia en la realización de los planes de salvación. Tenemos que ir animados por el Espíritu Santo a ser constructores de historia a partir de ese carisma que Dios nos ha confiado. Por eso decimos que el Padre es una figura profética, está siempre mirando hacia el futuro con esa sensibilidad de hombre de Dios que, como decía la hermana, se juega por decir qué es lo que Dios quiere, cuáles son sus planes, a quién me está llamando a colaborar. En ese sentido, no se puede entender la persona del Padre Kentenich y su mensaje sin la realidad de su profunda fe, una fe que lo animaba y fortalecía en todas las circunstancias y que lo sostuvo en todas las grandes pruebas que a él le tocó enfrentar. Asimismo, no se puede entender la historia de Schoenstatt y la historia del Padre Kentenich sin la intervención de Dios, sin la acción de la gracia, sin esa intervención constante de María, la aliada y colaboradora de Dios en la realización de los planes de salvación. Esta es la base y la clave para entender al Padre Kentenich y percibir su historia, y la radicalidad para jugarse por entero por esa misión que se le confió, sin desconocer factores humanos, cálculos, estrategias, motivaciones, circunstancias naturales. Debemos mirar con fe, con ojos de fe, a nuestro Padre Fundador para entenderlo y asimilar su carisma. Un puro análisis psicológico, un puro análisis sociológico, en fin, un puro análisis humano y natural no nos permite entrar, digamos, o
entender esta personalidad. Quiero nombrar muy someramente, porque no tenemos tiempo, el contexto histórico en que se desarrolla esta jornada, algunos de los signos del tiempo en torno a ese año, y que uno capta que están vivos, presentes en lo que el padre Kentenich está hablando. Como digo, lo nombro muy rápidamente, solo si pensamos en el contexto eclesial. Hace menos de 2 años había terminado el Concilio Vaticano II, que como sabemos va a traer grandes transformaciones en la vida de la Iglesia, debates a distintos niveles en la reflexión teológica, en la liturgia, en la comprensión de la Sagrada Escritura. En la misma reflexión teológica en general van a venir grandes cambios, hay nuevas corrientes, ¿no? También en la actitud y la comprensión frente a la jerarquía, en las formas de conducir la Iglesia, en las líneas pastorales. O sea, se están produciendo, comienzan a producirse grandes cambios que todavía están en marcha y que van a traer un gran cambio en la vida de la Iglesia, en la misma comprensión de la Iglesia y en la manera de enfrentar su relación con el mundo. Si pensamos en el contexto social, podríamos hacer también una larga lista de acontecimientos que tienen grandes consecuencias históricas, ¿no? Hay grandes convulsiones sociopolíticas y culturales. En ese momento, en esa época, el marxismo y el existencialismo están en auge como maneras de pensar, como visión del mundo, que van creando una mentalidad, que van penetrando en un sentimiento de vida materialista y naturalista, y que va prescindiendo cada vez más de Dios. Dios empieza a ser borrado en nuestra sensibilidad, digamos así, frente a los acontecimientos, frente al mundo. Se vive además la Guerra Fría, con esa amenaza constante que produce un miedo subterráneo de que puede en cualquier momento haber un próximo conflicto entre estos dos grandes bloques antagónicos en que está dividido el mundo, ¿no? Se anuncia la Revolución del 68, el año siguiente, especialmente en Europa, en los estudiantes, pero que también en Estados Unidos y en América Latina tuvo grandes impactos, ¿no? La Revolución Cultural China está en auge. Y revoluciones a nivel también social, sociológico y psicológico, ¿no? La revolución sexual, que el padre se va a detener también por lo menos una plática y más sobre esto en esta jornada. Bueno, y en fin, los grandes desarrollos científicos, técnicos, artísticos, etc. Como digo, podríamos hacer una gran lista para decir, y todo esto significa estamos en movimiento, todo está en efervescencia, ¿no? Y en Schoenstatt, el padre Kentenich recién ha regresado de 14 años de exilio, de una fuerte y prolongada confrontación con la Iglesia. Se ha producido el milagro de la Nochebuena, o sea, ese regreso del padre a la familia, ya libre de todas las limitaciones y acusaciones que se le habían hecho a través del Santo Oficio, ¿no? Él tiene una mirada de fe. Schoenstatt comienza a salir de las catacumbas. Recién ha sido fundada también la comunidad de los padres de Schoenstatt, la nueva parte central y motriz de la obra. Todo empieza como a resurgir y está en movimiento. Y el padre, también lo mencionaba la hermana, no vuelve resentido, amargado, desanimado o enrabiado, sino que mira para adelante, diciendo todo esto está en los planes de Dios y nosotros seguimos tratando de realizar su voluntad, ¿no? Incluso la lectura de sus conferencias nos muestra que estaba de buen humor, que echaba bromas a las personas que estaban escuchando y que mira como con mucho optimismo y con alegría hacia adelante, ¿no? Entonces se le percibe como una figura paternal, fuerte, que conduce a su familia con seguridad, con convicción, con esperanza y mirando siempre hacia adelante. Y quisiera terminar, esta es la última como gran idea y que me queda muy claro a mí después de leer nuevamente esta jornada. El padre insiste repetidamente, esta es la gran orientación estratégica que le imprime a la jornada, que tenemos que mirar hacia el futuro y avanzar abiertos, receptivos a lo nuevo, pero conscientes de nuestra misión. El padre, diríamos hoy día, quiere un Schoenstatt en salida y al mismo tiempo que estemos dispuestos a nadar contra las corrientes del tiempo, con audacia y espíritu crítico. En esta jornada toca temas actuales, candentes. Esto es lo que explicará también más en detalle Jorge.
toma temas candentes que marcarán el ambiente, la mentalidad y el desarrollo en el futuro. Temas a los que debemos responder a partir de nuestras vivencias de fe, animados por nuestra espiritualidad y aplicando nuestra pedagogía. En el trasfondo de estas corrientes del tiempo, con un movimiento de alejamiento de Dios, dice el Padre, una profunda crisis de fe que se manifiesta cada vez más con más fuerza, dice el Padre Kentenich, lo cito, tomado de la jornada. Y ahora, cuando en el mundo resuena el eco de los llamamientos en contra de la existencia de Dios, cuando el mundo entero no se cansa de dejarse engañar por ese movimiento de alejamiento de Dios, nosotros, por nuestra parte, no nos cansamos de hablar siempre de nuevo de un hombre divinizado y una comunidad divinizada. Y es en este contexto en que el Padre insiste en la corriente del Padre. Las confrontaciones que enfrentó al Padre Kentenich y a la familia Jonathan con la Iglesia se centraron en la persona del Padre fundador, y su posición en la familia Jonathan. Esto lo llevó a profundizar y a reforzar la importancia de las vivencias en el plano natural, en el plano humano, de figuras paternales, de la paternidad en el plano natural, para hacer realidad un encuentro vital y de corazón con Dios Padre, para, unidos en Cristo, llegar a ser verdaderamente hijos de Dios, animados por el Espíritu Santo, que clama desde nuestro interior, como dice San Pablo, Abba, papá, padre. Esta experiencia fundamental de la paternidad y la filialidad en el plano natural son decisivas para la superación de la crisis de fe que enfrenta el mundo, y por lo tanto es parte también fundamental de nuestra misión y de nuestro carisma. Y con esto yo quisiera darle la palabra a Jorge para que nos explique un poco más y mejor también la estructura de la jornada y, bueno, los temas que el Padre Kentenich va a desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. No había encontrado el botoncito aquí. Bueno, muchas gracias, hermana, por esta invitación. Es un privilegio poder estar acá con ustedes. Los saludo a todos. Buenas tardes y buenos días, como decíamos. A ver, el libro es un libro que tiene una riqueza tan grande que en realidad para todos los que somos schoenstattianos, sus implicancias creo que son muy relevantes, ¿no? Dada la riqueza que tiene, de seguro va a dar lugar a mucha reflexión, que es un texto con mucha profundidad. Entonces, es lo que esperaríamos, digamos, una discusión tanto interna como externa. Por lo tanto, considerando que la gran mayoría de quienes nos acompañan no lo han leído, quizás lo han leído en la versión en alemán, pero claramente en esta no. Aquí está el libro, entre paréntesis, una muy bonita edición, con preciosas fotografías. Nos parece correcto establecer momentos de preguntas y respuestas para más adelante, una vez que hayamos analizado de verdad lo que hay aquí, para lo cual obviamente vamos a estar siempre dispuestos y abiertos a coordinar, ¿no es cierto?, eventos futuros de encuentro, ¿ya? Este es un libro, como decía la hermana y el padre, que recoge la última jornada del padre José Kentenich en diciembre del año 1967, 9 meses antes de su regreso a la casa del Padre Dios. Está dividido en 9 pláticas durante los días miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de diciembre. Cada plática ha sido cuidadosamente traducida en un lenguaje que se puede entender. No es que en alemán no se pueda entender, pero la verdad es que es un lenguaje de mucha profundidad y que fue traducido, ¿no es cierto?, considerando el contexto de esos años, como decía el padre Eduardo, desde el alemán, incluso el latín, ¿no es cierto?, al español, ¿no? Hay mucha análisis de referencia y bibliografía que en el fondo se agradecen, porque si uno quiere profundizar ciertos temas, uno encuentra ahí investigadores, filósofos, teólogos, exégetas, en fin, citados frente a lo que cada charla desea transmitir, ¿ya?
Y al final de las pláticas, el libro tiene algo que yo agradecí mucho, porque están acompañadas, ¿no es cierto?, con un índice muy detallado de cada una de las charlas, con los temas centrales, con los subtítulos. No es que el padre no preparara profundamente las pláticas, yo creo que lo preparaba tanto que a veces pareciera que conversaba sin esquemas, pero no es así, porque él va ingresando con mucha profundidad en ciertos temas y obviamente el índice resulta de gran ayuda. Además, como decía la hermana, se acompañan fotografías para mí únicas, porque yo nunca las había visto en blanco y negro, muy bonitas, ¿ah? Que nos ayudan a imaginarnos un poco lo que fueron esos 3 días. Bueno, ¿qué es este libro? Este es un libro que tiene que ser leído con papel y lápiz, ¿ya? No es una lectura que uno pueda, ¿no es cierto?, dedicar un ratito en la noche, no, es una lectura con numerosos conceptos, importantes conceptos, para muchos de nosotros no son nuevos, pero uno los comprende con una explicación muy novedosa desde mi punto de vista, que hace que sea totalmente necesario leerlo con atención y con reflexión. A mí me parece que Schoenstatt, bueno, todos sabemos, Schoenstatt no es una institución, no es una empresa, no es un conglomerado, ¿ah? Y por lo tanto está dirigido para cada uno de nosotros, para cada uno de los que nos llamamos schoenstattianos, tanto dirigentes como miembros de nuestras comunidades. El padre Eduardo usaba un término que a mí me parece totalmente atingente, es una hoja de ruta, de verdad, y por lo mismo es nuestra hoja de ruta, es mi hoja de ruta. Yo así lo percibo y me apropié porque durante un buen tiempo estuve leyéndolo y analizándolo. En palabras más de empresa uno diría un mapa estratégico. Bueno, eso es lo que es, así lo veo yo, ¿eh? Tan claro el punto de vista de cuál es nuestra misión, que me pregunto cómo no lo conocí antes. Yo estoy hace casi, no sé, 30 años en el movimiento con Alejandra, mi señora. Lo que hay acá encierra la esencia de lo que somos, ¿ya? Y de cómo tenemos que seguir mirando el futuro. Pero bueno, Dios tiene sus momentos y este es el momento perfecto para la corriente del Padre. La primera pregunta es, bueno, ¿qué es lo que es la corriente del Padre? Déjenme mostrarles una imagen que yo me permití desarrollar para ver si nos ayuda a entender una analogía, ¿eh?, de lo que estamos hablando. Ahí está. Espero que la puedan ver, ¿no es cierto? Bueno, a ver, la primera pregunta, como digo, es ¿qué es la corriente del Padre? Es construir y desarrollar un reino universal, integral del Padre Dios, con tintes marianos, a fin de vencer, en el lado opuesto, el reino del mundo sin Dios, ¿no? Las raíces, de alguna manera, representan nuestro atalaya, ¿no? Aquello que, como decía el padre Eduardo, la hermana, son la esencia de lo que nos da nuestro fundamento. Es nuestro sustento, es aquello que efectivamente no lo bota si está bien acimentado el huracán. Las raíces son las que sostienen los nutrientes del árbol, aquello que nos da vida, ¿no? Y cumplen el rol de fijarnos al suelo para evitar que el día de mañana este tronco se caiga. Es lo que el Padre, en su esencia, llama a integrar. Él nos dice, debemos internalizar en nuestro quehacer diario las leyes que sabemos que funcionan y que nos han demostrado una y otra vez cómo sostienen nuestra vida y nuestra forma de pensar. Para nosotros es la gran ley de Schoenstatt. Uno podría hablar de muchas cosas de Schoenstatt, pero la esencia, desde mi punto de vista, a mí me queda claro con el libro, es esta forma de pensar, amar y vivir de manera profundamente orgánica. Es un pensamiento que no es fácil de explicar. ¿Cómo se lo explica uno a alguien
que lo escucha por primera vez. Me acuerdo en una oportunidad, alguien que, muy católico, entre paréntesis, pero que no participaba en nuestro carisma como johnstatiano, y una de las cosas que me comentó, me dijo: ustedes hablan con la Virgen como si realmente estuviera al lado de ustedes, con tanta naturalidad que como que da envidia. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, a nosotros nos resulta más o menos evidente y obvio esto. Hay gente que tiene que visitar Medjugorje o esperar un rayo de Dios, ¿no es cierto?, tener una experiencia de cielo para sentir que Jesús y la Virgen siempre están a nuestro lado y que nos llevan de la mano. Pero para nosotros conversar con la Mater, como yo converso con un amigo, resulta algo profundamente natural. Ese convencimiento de que en nuestra vida terrena natural está presente el influjo sobrenatural de la gracia, y que solo necesito conversar desde el corazón con el mundo espiritual, no es algo obvio. Ahí está nuestro atalaya, nuestra raíz. Quizás hay otros elementos, probablemente, pero ese es un elemento fundamental de nuestro carisma. Ahora, la gran pregunta que yo me hice cuando leí el libro es si realmente esta forma de pensar está integrada en nuestra vida, o es un concepto vacío que repetimos como loro. Porque sin ese influjo, en realidad, pensémoslo, nuestros santuarios serían una capillita más. Y estaríamos de alguna manera condenados, ¿no es cierto?, a vivir nuestra vida en forma en extremo racional, tomando decisiones de 2 más 2 es 4. Y es un tremendo regalo poder pasarle la mochila a Jesús a la Virgen. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? El problema es que yo a estas alturas ya no sé cómo seguir adelante, Matercita, te paso esta mochila. Bueno, ahí tenemos un regalo fundamental. Esas son la esencia, desde mi punto de vista, de nuestras raíces. En el tronco, por su parte, está el principal elemento estructural del árbol. Es el que soporta las ramas y el resto, ¿no es cierto?, del mismo. El tronco está protegido por la corteza, al igual que la piel de los seres humanos, sirve de protección a la madera. Y es lo que el Padre se refiere en el texto al continuar. Es el llamado que hace el Padre a, como decía el Padre Eduardo, a mantener nuestros principios que hemos heredado y a estar siempre abiertos y sin miedo a la luz de los tiempos. Ir al campo de batalla y confrontar los tiempos nuevos a la luz de nuestros principios. Entonces, enraizados en este pensar y amar orgánico, el Padre nos hace un llamado a abrazar y a defender lo que se nos ha probado a lo largo de nuestra historia, de la historia de Schoenstatt, que es una historia de salvación y que sabemos que funciona. Si uno mira la historia de Schoenstatt y la considera un cúmulo de hechos históricos, de verdad se entiende muy poco. Y la riqueza que hemos recibido se pierde totalmente. Por eso es que nosotros sabemos, pero en el fondo nos dice, oiga, mantengan los 3 puntos de contacto: el santuario, el vínculo con María, el vínculo con el fundador, y este último, no por un afán de adoración. De hecho, el Padre buscaba estar en segunda línea y como en un bajo perfil permanentemente, porque él lo que buscaba, ¿no es cierto?, es que fuera la gracia la que actuara. Acordémonos de la jornada de Herde, o sea, simplemente no fue. Él dejó que esta cosa surgiera desde las causas segundas, nosotros como instrumentos, y la gracia de la Mater, del Espíritu Divino. El vínculo con el fundador es necesario porque en el fondo, claro, a través de su historia estamos unidos, para mostrarnos que efectivamente ahí hubo una irrupción divina. En su ejemplo observamos cómo él enfrenta las decisiones de manera, nuevamente, orgánica. Nos llama a mantener, por lo tanto, esas fuentes de conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que desea Dios de mí? Es una pregunta que nos hacemos permanentemente, pero no es fácil resolverla, y nosotros tenemos súper herramientas. La Sagrada Escritura, leída e interpretada a la luz de los tiempos, el magisterio de la Iglesia, pero en especial aquello tan propio nuestro, algo que yo creo que Schoenstatt, ahí está ese pensamiento nuevo que decía la hermana, ¿no es cierto?, la pedagogía y la fe práctica en la divina providencia. ¿Quién tiene eso? Solo nosotros tenemos eso, pero no lo podemos dejar ahí, tenemos que mostrarlo, enseñarlo al mundo.
es, desde mi punto de vista, la corteza que protege nuestra madera. Y finalmente en las ramas, que son la parte del árbol, ¿no es cierto?, en donde crecen las hojas, los frutos, y cuando son frondosas, como esta figura tan creativa que armé, la naturaleza forma un todo, ¿no? E invita a que las aves, los pajaritos, hagan de ella su hogar, ¿no? Un bosque. Conectado con el tronco y las raíces, el padre Kentenich se refiere a esto como consolidar, ¿no? Y es la invitación del padre a consolidar el espíritu de la fe. Como dijo la hermana, lo que aquí está en juego en estos tiempos es el espíritu de la fe. Sin demasiadas complicaciones, tan simple como eso. Mientras más arraigados estemos en el mundo sobrenatural, en palabras del padre, abre comillas, más serenos y seguros podremos pasar a través de los acontecimientos mundiales actuales. También la confusión intelectual. O sea, claro, el padre Eduardo nos contaba el contexto, pero ni que hubiese sabido lo que hoy día estamos viviendo. Si al impulso natural de nuestra naturaleza, que es necesario porque así Dios lo quiso, primordial para nuestra vida, no le oponemos la fuerza del impulso primordial sobrenatural, nunca vamos a ser esa mujer o ese hombre nuevo, ¿no? El padre tiene varias menciones diciendo, se trata de gustar lo divino. No es una obediencia sin razón, no es arrastrar un piano, ¿te fijáis? Sino que es porque realmente lo necesitamos para armonizar nuestra vida. Por eso mismo hay dos pláticas muy interesantes, algunas dictadas por invitados, digamos, a la jornada, en donde analizan caminos muy concretos para la vida, el sentido de la vida célibe, la adoración, el capital de gracias, ¿por qué están ahí? Como seguros para mantenernos unidos al mundo divino. Bueno, voy a dejar de compartir porque no hace mucho sentido. Pero sí quisiera terminar, si me lo permiten, con mucha humildad, haciendo una reflexión. Este es mi punto de vista, ¿eh? Yo lo he armonizado conmigo mismo. Desde que nosotros participamos en Federación, con mi señora Lale, como decía, casi 30 años, con hermanos de curso que adoramos, que son nuestros hermanos, y con gente que queremos profundamente, hemos venido leyendo al padre Kentenich que se nos adelanta a los tiempos, profetizando esta consigna, el mundo sin Dios, el catolicismo de diáspora, la secularización de nuestra sociedad. Todas estas reflexiones en el fondo vienen desde hace muchos años, 100 años, no sé, con mucha fuerza en la Segunda Guerra Mundial, supongo, pero ya antes de eso. Y como que nos acostumbramos a mantener esto como una idea de futuro, pero la firme se nos vino encima. O sea, no, voy a cambiar la expresión, no se nos vino encima, nos pasó por encima. Hoy en día, uno conversa con la gente con la que trabaja, te fijas, y la Sagrada Escritura se ha transformado en un libro de cuentos. Es una parábola de cosas muy buenas, con un Jesús que solo se le ve como un súper buen hombre, un gran profeta. Católicos, amigos míos, no creen. ¿Tú crees en el demonio? ¿En el infierno? No creo yo eso. Bueno, lo vemos al mecanicismo en todos lados. Este pensamiento, ¿no es cierto?, en donde una sola idea es capaz de explicarlo todo. La economía, o solamente el tema del tener, lo explica todo. Por lo tanto, el comunismo. La sexualidad explica la moralidad, por lo tanto, el pensamiento, ¿no es cierto?, que hay detrás de todas estas ideas de evolución. Claro, el padre vivió esto y se adelantó a esto porque lo observó desde su infancia en una educación que no tenía vínculos emocionales, sin una figura paterna, que es la realidad, fíjate que es la realidad de más de la mitad de los niños de nuestra humanidad. ¿Cómo vamos a tener un mundo con Dios? Esa es la realidad. Pero en esta realidad, como digo, las amenazas del evolucionismo, el análisis de la historia, sin comprender el contexto histórico, han hecho que estemos comenzando, perdonen que sea tan apocalíptico, pero estamos comenzando
el invierno más frío de nuestra fe. Estoy acordando, es como la serie esta Game of Thrones, ya viene el invierno. Pero bueno, yo creo que lo que vamos a vivir en los próximos años va a ser aún más oscuro. Este existencialismo al cual se refería el padre hoy día ya es realidad. O sea, pienso, luego existo. Dejo de pensar, me muero y nunca más, no hay nada. Qué espanto, porque eso le ha sacado de cuajo la esperanza al hombre. Y obviamente, debido a ello, no hay absoluta ausencia de filialidad con Dios Padre. El gran drama de nuestro tiempo es no dejar a Dios que actúe como papá. No como un señor que está en los altares, sino que como papá. Entonces, esta racionalidad en extremo no tiene la respuesta, ni la explicación al sentido de la vida. Termina siendo nuestra vida un gran azar, una gran conjunción de eventos que se juntaron y determinaron, ¿no es cierto?, lo que hoy día somos. Por lo tanto, creer en estas cosas es básicamente, no sé, pues está destinado a mentes primitivas, supersticiosas. El Padre tiene esa lucidez de decir, solo cobijados en el otro mundo lograremos armonía en este. Por eso es que tenemos que ser maestros de la oración y del amor a Dios, ¿no? Y esto es lo que el Padre Kentenich nos ha dejado, que es un poco lo que comentaba la hermana. Él asumió el mayor riesgo de su vida, él dio su vida, dicho sea de paso, para defender este principio fundamental. Escribió la carta de la misión del 31 de mayo, que fue mal entendida por el visitador en el año 49, y eso le costó el exilio. Podría haber callado, podría haberlo planteado en otro momento, podría haber sido más prudente. Luego el Concilio Vaticano II, 10, 12 años después, ratificó de alguna manera este mismo pensamiento, esta armonía entre un Dios que es divino y que se hace totalmente hombre. La Iglesia no podía estar en los altares sin estar presente en la realidad cotidiana de la vida del hombre, en esencia, una fe orgánica. Es lo que nosotros conocemos como la santidad de la vida diaria. ¿Y quién más que la figura de la Santísima Virgen, la que nos acompaña con toda su integridad, con su delicadeza, con su amor, perfectamente humana, perfectamente divina? No podemos, por lo tanto, interpretar nuestra historia de Schoenstatt sin entender cómo Dios ha hecho una irrupción en lo que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros, como familia, como persona. Si no la entendemos como una historia de salvación, no la vamos a reconocer como un regalo, y por lo mismo vamos a caer en el mismo principio que estamos tratando de anular. ¿Cómo poder entender la Sagrada Escritura si no comprendemos que Jesús es la transparencia perfecta del Padre Dios? Sin ello no entenderíamos nada, esa es la verdad, nada. Lo mismo pasa con Schoenstatt, entendemos muy poco si no entendemos la irrupción divina que ocurrió a través, como causa segunda, del Padre Kentenich. La mayor causa segunda es la Virgen, ¿no es cierto? Este Dios perfectamente divino, perfectamente hombre. Y quien nos muestra esto es la vida del Padre, sus convicciones, sus congruencias, con toda su fortaleza y debilidad. Por supuesto, somos seres humanos y Dios elige, sabemos, a las personas más débiles, a veces más pequeñas, que menos tienen o que uno a la luz de los ojos del hombre piensa, ¿qué nos va a aportar este Señor? Bueno, miren lo que nos dejó. Ese deseo férreo y convicción total de luchar en contra de un mundo sin Dios. Ahí está en juego. Por eso él dice, lo que está en juego hoy día es la fe, lo que dice la hermana, ¿no es cierto? Ese fue el legado. Se la jugó en vida por esto, para que nosotros hagamos realidad este sueño de construir un mundo nuevo, un hombre nuevo en un mundo nuevo. Este libro, para mí, me tocó mucho la mente, porque tuve que leerlo varias veces, releer algunos pasajes y leer otras cosas también. También la Biblia. Me entretuvo profundamente, pero sobre todo me tocó el corazón. Ahora el problema, yo no quisiera decir quién soy yo para hacerles esta pregunta a todos los que estamos acá. ¿Qué vas a hacer tú con esto? No puedo hacerles esa pregunta. La pregunta que yo me hice es, bueno, ¿qué hago yo con esto? Hay una frase que la menciona, no sé si un dicho alemán, pero creo que sí, que la menciona mucho. Lo que hemos heredado de nuestros mayores
adquirirlo para merecerlo. Lo que yo heredé, lo que me regaló la Mater a través de Schoenstatt, ahora me lo tengo que merecer. Fíjense ustedes, hoy día, esto es Chile solamente, vivimos en un Chile en donde casi el 80% de nuestra población, de acuerdo a la última encuesta CADEM, está de acuerdo con la eutanasia, con el matrimonio homosexual y con la ley de aborto. Suma y sigue en un mundo y un pensamiento mecanicista. ¿Y qué sacamos con seguir debatiendo entre nosotros con un WhatsApp, mirándonos el ombligo? ¿Qué sacamos con eso? Nada. Lo que tenemos que hacer es continuar, salir a infundir alma, infundir alma. Eso es lo que, si hay algo maravilloso que a mí Schoenstatt capturó de mi vida, es infundir alma. El padre repite esto mucho en su libro. En lo concreto es infundir amor. Para transformar al mundo sin Dios tenemos que salir a regalar la maravilla que hemos recibido. Entrego amor y recibo amor, luego existo. Tengo alma, luego existo. Nuestra consigna, como decía el padre, es el existencialismo, sí, pero sobrenatural. Salgamos a abrazar a esta gente, nuestros hermanos que piensan distinto a nosotros, pero salgamos a abrazarlo. No nos abracemos entre nosotros si ya nos hemos abrazado mucho. Por eso yo ampliamente recomiendo este libro. Me encantó. Debe ser leído y trabajado, porque de verdad es nuestra hoja de ruta para los próximos años. Nuevamente, no quiero ser apocalíptico, pero el invierno que viene va a ser más oscuro, y eso, paradójicamente, a mí me llena de entusiasmo, porque ha sido en los tiempos de mayor confusión, de mayor embrollo, en que hemos visto más surgir la vida, y tenemos una tremenda oportunidad. Entonces, aprovechemos este tiempo. Yo creo que nos han preparado para este tiempo, pero atravesémoslo juntos. O sea, sin distancia, sin divisiones. Todavía existen divisiones. Me encantaría ver proyectos en donde, con todo cariño, respeto y humildad, las Frauen, las hermanas estén juntas. Lo mismo, ¿no es cierto?, las instancias de los laicos en donde participamos en Schoenstatt, juntos. Necesitamos colaborar, sacar sinergias, mejores prácticas. Tenemos que permanecer unidos, porque este principio de subsidiariedad que hablaba el padre, somos descentralizados, o sea, ahí está toda la gracia y la libertad, ¿no es cierto?, el hombre libre. No hay una institución, no hay una jerarquía, pero con subsidiariedad y con los mismos pensamientos, las mismas raíces, esa que nos regaló el padre, parece que se nos olvidó, ¿no? Nuevamente, en este tiempo que viene nos vamos a necesitar unos a otros mucho más que en toda nuestra historia. Bueno, me entusiasma mucho. Les agradezco profundamente, eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno. Realmente ha sido un momento de Espíritu Santo. Al finalizar esta transmisión les queremos comentar que vamos a proyectar la información de dónde conseguir el libro y cómo pedirlo. Además, esta transmisión queda grabada en YouTube, por lo tanto, si alguien quiere verla, nuevamente podrá verla sin ningún problema. Gracias a cada uno en especial, y le pedimos al Espíritu Santo guíe nuestro caminar hacia la luz y la verdad, que nos ayude a entender los deseos de nuestro Padre Dios, y que seamos fieles a nuestro carisma y misión. Muchas gracias por acompañarnos este día. Hasta pronto. A nuestros corazones la hora del Espíritu ha llegado, la hora de los dones del apostolado, lenguas de fuego y viento huracanado. Oh Espíritu, desciende,
corazones en la misma hoguera. La fuerza y el consuelo, el río de la gracia y de la vida, derrama desde el cielo, la tierra envejecida, renovará su faz reverdecida. Oh Espíritu, desciende, por donde está la iglesia que te espera. Bendícenos, desciende, como la vez primera, los corazones en la misma hoguera. Gloria a Dios uno y trino, al Padre Creador, al Hijo amado, y Espíritu Divino, que nos ha regalado, alabanza y honor les sean dados. Oh Espíritu, desciende, por donde está la iglesia que te espera. Bendícenos, desciende, como la vez primera, los corazones en la misma hoguera.